Miguel Ángel encontró a la yegua muerta con los ojos abiertos y a su alrededor 8 potros hambrientos empujaban desesperadamente su cuerpo buscando leche que nunca llegaría. La decisión que tomó el veterano en ese momento costaría todo lo que tenía, pero lo que no sabía es que también lo salvaría a él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados cuando Miguel Ángel Ruiz sintió que algo no estaba bien. Era una sensación extraña que no podía explicar con palabras, como si el aire mismo le susurrara que aquel día sería diferente a todos los demás. A sus 53 años, el veterano de guerra había aprendido a confiar en esos presentimientos, esas voces internas que lo habían mantenido con vida durante años en territorios hostiles. Ahora de vuelta en su tierra natal trabajando como ranchero en las vastas llanuras del norte, esas mismas voces volvían a hablarle. Se levantó de su catre antes de que sonara el despertador, sintiendo un peso en el pecho que no lograba identificar. Afuera, el viento soplaba con una intensidad inusual para esa época del año, arrastrando consigo el polvo del desierto y el olor metálico que precede a las tormentas. Miguel Ángel se vistió en silencio, colocándose las botas gastadas que habían recorrido más caminos de los que podía contar. Su esposa Carmen ya estaba despierta en la cocina, preparando el café como cada mañana. Ella lo conocía mejor que nadie, y pudo ver en sus ojos esa mirada distante, esa que aparecía cuando los recuerdos de la guerra lo visitaban o cuando algo malo estaba por suceder. No le hizo preguntas. Simplemente le sirvió el café bien cargado y le puso una mano en el hombro, un gesto que decía más que 1000 palabras. Miguel Ángel bebió el café de un trago, besó la frente de su esposa y salió hacia el establo donde lo esperaban sus 2 ayudantes, Joaquín y Roberto, hombres de confianza que llevaban años trabajando con él en el rancho. Joaquín, un hombre de 40 años con manos curtidas por el trabajo y un rostro marcado por el sol, fue el primero en notar la expresión seria de Miguel Ángel. «Patrón, ¿algo anda mal?», preguntó mientras ensillaba su caballo. Miguel Ángel asintió lentamente sin apartar la mirada del horizonte. «No sé qué es, Joaquín, pero tengo un mal presentimiento. Vamos a revisar los límites del rancho, especialmente la zona norte donde están las yeguas con sus potros». Roberto, el más joven de los 3, con apenas 25 años pero con la experiencia de alguien que había crecido entre caballos, ajustó su sombrero y montó su caballo sin hacer preguntas. Había aprendido a respetar los instintos del patrón, ese hombre que había vuelto de la guerra con cicatrices invisibles, pero con un corazón que aún latía fuerte por los animales y por la tierra. Los 3 hombres cabalgaron en silencio a través de los pastizales, dejando atrás la casa principal y adentrándose en el terreno más agreste del rancho. El paisaje se extendía ante ellos como un mar de hierba seca ondulante, salpicado aquí y allá por mezquites retorcidos y cactus solitarios. A medida que avanzaban hacia el norte, Miguel Ángel sentía que el peso en su pecho se hacía más intenso, como si una mano invisible le apretara las costillas. Había conocido ese sentimiento antes, en combate, momentos antes de que todo se desmoronara. Apretó las riendas de su caballo y aceleró el paso, dejando que el animal lo guiara por un sendero que conocía de memoria. Fue Joaquín quien lo vio primero. Desde lo alto de una loma, señaló hacia un valle poco profundo donde normalmente pastaban algunas de las yeguas del rancho. «Patrón, allá abajo hay algo». Miguel Ángel entrecerró los ojos contra el resplandor del sol naciente y sintió que el corazón se le encogía. Incluso desde la distancia podía distinguir una figura inmóvil en el suelo,
demasiado grande y demasiado quieta para hacer cualquier cosa buena. Espoleó a su caballo y descendió la loma a galope, con Joaquín y Roberto siguiéndolo de cerca. A medida que se acercaban, la escena que se desplegaba ante ellos era cada vez más clara y más desgarradora. En el centro del valle yacía el cuerpo de una yegua, pero no era cualquier yegua. Era Esperanza, la matriarca del rebaño, una hermosa yegua de pelaje gris plateado que destacaba por su tamaño imponente y su nobleza. Miguel Ángel había criado a Esperanza desde que era una potrilla, y ella se había convertido en el orgullo del rancho, una madre excepcional que había dado a luz a algunos de los mejores potros de la región. Ahora, su cuerpo gigante yacía inmóvil en la tierra seca, con los ojos cerrados y las patas extendidas en una posición que sugería que había luchado hasta el último momento. Pero lo que realmente partió el corazón de Miguel Ángel no fue solo ver a Esperanza muerta, era lo que rodeaba su cuerpo sin vida. Alrededor de la yegua caída, formando un círculo protector, había 8 potros, 8 pequeñas criaturas de patas largas y ojos asustados que no podían tener más de 2 o 3 meses de edad. Los potros no se alejaban del cuerpo de su madre. Algunos intentaban empujarla con sus hocicos como si esperaran que se levantara. Otros permanecían inmóviles, temblando de frío, hambre y miedo. Era una imagen que Miguel Ángel jamás olvidaría, una escena que se grabaría en su memoria junto a todas las otras imágenes dolorosas que cargaba desde la guerra. Miguel Ángel desmontó lentamente, con las piernas que apenas lo sostenían. Se acercó a Esperanza con pasos medidos, arrodillándose junto a su cabeza. Pasó una mano temblorosa por su crin plateada, aún suave al tacto pero ya fría. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas, lágrimas que no había derramado en años, ni siquiera cuando había visto caer a sus compañeros en combate. Pero esto era diferente. Esperanza había sido su compañera silenciosa, su consuelo en las noches cuando los fantasmas de la guerra no lo dejaban dormir. Y ahora se había ido, dejando atrás a 8 criaturas indefensas que dependían de ella para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo crees que lleva así?, preguntó Joaquín con voz quebrada, también visiblemente afectado por la escena. Miguel Ángel examinó el cuerpo con ojo experto. Por lo menos desde anoche, tal vez más. Los potros están débiles, deshidratados, no han comido en horas. Roberto se acercó a uno de los potros, un pequeño de pelaje castaño con una estrella blanca en la frente. El animalito lo miró con ojos vidriosos, demasiado débil incluso para retroceder. «Patrón, estos bebés necesitan ayuda urgente. Si no hacemos algo pronto van a morir». Miguel Ángel se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su mente de soldado, entrenada para tomar decisiones rápidas en situaciones críticas, comenzó a trabajar a toda velocidad. 8 potros huérfanos, 8 bocas que alimentar, 8 vidas que dependían ahora completamente de él. No tenía yeguas nodrizas disponibles en el rancho, y alimentar a mano a 8 potros sería una tarea monumental que requeriría recursos, tiempo y una dedicación absoluta. La mayoría de los rancheros en su situación habrían considerado la opción más práctica, la más económica. Pero mientras miraba esos 8 pares de ojos asustados, Miguel Ángel supo que no había realmente ninguna decisión que tomar. «Vamos a llevarlos a todos de vuelta al rancho», dijo Miguel Ángel con una voz que no admitía discusión. Cada uno de ellos, Joaquín y Roberto, intercambiaron una mirada rápida, conociendo las implicaciones de lo que el patrón acababa de decidir, pero ninguno de los dos cuestionó la orden. Habían trabajado suficiente tiempo con Miguel Ángel para saber que cuando tomaba una decisión, especialmente una que involucraba salvar vidas, no había forma de hacerlo cambiar de opinión.
El veterano se agachó junto al potrillo más cercano, un pequeño de pelaje dorado que temblaba violentamente. Con movimientos suaves y cuidadosos, como los que había usado alguna vez para calmar a soldados heridos en el campo de batalla, tomó al potrillo en sus brazos. El animalito no opuso resistencia, demasiado débil y asustado para hacer otra cosa que no fuera dejarse cargar. «Roberto, necesito que vayas al rancho y traigas el remolque grande con mucha paja. También trae mantas, todas las que encuentres. Joaquín, tú quédate conmigo. Vamos a necesitar revisar a cada uno de estos potros antes de moverlos». Roberto asintió y montó su caballo de un salto, desapareciendo en dirección al rancho a galope tendido. Miguel Ángel colocó al potrillo dorado con cuidado sobre la tierra, cerca de uno de sus hermanos, y comenzó a examinar sistemáticamente a cada uno de los 8 pequeños. Sus manos, que habían aprendido primeros auxilios en el ejército, recorrían los cuerpos frágiles con precisión profesional, verificando signos de deshidratación, lesiones o enfermedades. Joaquín observaba en silencio mientras el patrón trabajaba, impresionado como siempre por la ternura que ese hombre curtido por la guerra podía mostrar hacia los animales. Había escuchado las historias, sabía que Miguel Ángel había visto cosas terribles durante su servicio, había perdido amigos y había regresado con pesadillas que aún lo visitaban, pero en momentos como este, cuando se arrodillaba junto a una criatura indefensa, Joaquín podía ver que detrás de ese exterior endurecido había un alma profundamente compasiva que se negaba a rendirse ante la muerte y el sufrimiento. «Este pequeño está peor que los demás», dijo Miguel Ángel, señalando a un potrillo de pelaje oscuro que yacía apartado de sus hermanos. «Tiene fiebre y la respiración es irregular. Probablemente lleva más tiempo sin alimentarse. Necesitamos actuar rápido». Mientras esperaban el regreso de Roberto, Miguel Ángel no dejó de hablarles a los potros con voz suave, contándoles que todo estaría bien, que los llevaría a casa, que estarían seguros. Joaquín sabía que el patrón no esperaba que los animales entendieran sus palabras, pero también sabía que esa manera de hablar era tanto para calmar a las criaturas como para calmarse a sí mismo, para procesar el dolor de haber perdido a Esperanza. «¿Qué crees que le pasó?», preguntó Joaquín mirando el cuerpo de la yegua gigante. Miguel Ángel suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé con certeza. Podría haber sido un parto complicado, aunque no veo señales de que haya dado a luz recientemente. Tal vez un cólico o un problema cardíaco. Esperanza ya tenía sus años, aunque parecía estar en perfectas condiciones la última vez que la revisé. A veces la naturaleza simplemente decide que es el momento, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo único que sé es que ella luchó hasta el final para proteger a estos pequeños. Mira cómo están dispuestos a su alrededor. Ella los mantuvo juntos, les dio calor con su cuerpo hasta que ya no pudo más». La observación de Miguel Ángel hizo que Joaquín mirara la escena con nuevos ojos. Era verdad, los 8 potros no estaban dispersos al azar. Estaban agrupados cerca del vientre de Esperanza, en la posición exacta donde habrían buscado leche y calor. La yegua, incluso en sus últimos momentos, había cumplido su rol de madre protectora. Esa realización hizo que Joaquín sintiera un nudo en la garganta. Había visto nacer a la mayoría de esos potros. Había ayudado en algunos de los partos. Cada uno tenía su propia personalidad, sus propias peculiaridades, y ahora todos dependían de que los humanos pudieran reemplazar el amor y el cuidado de su madre. El sonido de un motor acercándose interrumpió sus pensamientos. Roberto regresaba con el remolque, levantando una nube de polvo a su paso. Detrás de él, en su propia camioneta, venía Carmen, la esposa de Miguel Ángel. La mujer bajó del vehículo antes incluso de que se detuviera completamente,
corriendo hacia donde estaban los hombres con varias mantas en los brazos y una expresión de determinación en el rostro. «Roberto me contó lo que pasó», dijo Carmen, arrodillándose junto a su esposo. «Estos pobres bebés. Traje leche de fórmula para potros. Tenemos algo en el establo de la vez que rescataste a ese potrillo abandonado el año pasado. También traje biberones y suplementos vitamínicos». Miguel Ángel miró a su esposa con una gratitud inmensa. Carmen había estado a su lado durante los peores momentos de su vida. Había sido su ancla cuando los recuerdos de la guerra amenazaban con hundirlo. Había convertido su casa en un refugio no solo para él, sino para cada animal herido o abandonado que llegaba a sus manos. Sabía que ella entendía lo que estos potros significaban para él, porque no podía simplemente alejarse y dejar que la naturaleza siguiera su curso. «Gracias por venir», le dijo tomando su mano brevemente. «Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Esto va a ser difícil». Entre los cuatro comenzaron el delicado proceso de cargar a los potros en el remolque. Cada uno fue envuelto en mantas para mantenerlos calientes durante el viaje de regreso. Los animales, debilitados y confundidos, apenas opusieron resistencia. El potrillo más enfermo, el de pelaje oscuro que Miguel Ángel había identificado como el más grave, fue colocado en un compartimento especial con paja extra y una manta térmica. Carmen se subió al remolque con los potros, decidida a quedarse con ellos durante el trayecto para monitorear su condición. Antes de partir, Miguel Ángel se acercó una última vez al cuerpo de Esperanza. Se arrodilló junto a ella y colocó una mano sobre su cuello. «Fuiste una madre extraordinaria hasta el final», le susurró. «Te prometo que cuidaré de tus hijos como tú lo habrías hecho. No dejaré que tu sacrificio sea en vano». Se quedó ahí por un momento, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, permitiéndose sentir el dolor de la pérdida antes de tener que ser fuerte para lo que vendría después. Joaquín y Roberto esperaban respetuosamente a distancia, dándole a su patrón el espacio que necesitaba para despedirse. Finalmente, Miguel Ángel se puso de pie. «Joaquín, cuando regresemos quiero que llames al veterinario para que vengan a hacer una autopsia a Esperanza. Necesito saber qué le pasó, no solo por mi tranquilidad, sino porque si fue algo contagioso, necesitamos proteger al resto del rebaño. También tendremos que enterrarla apropiadamente. Se lo merece». La caravana regresó al rancho en un silencio pesado, interrumpido solo por el traqueteo del remolque y los suaves relinchos de los potros hambrientos. Miguel Ángel conducía la camioneta que tiraba del remolque, con las manos firmes en el volante pero la mente perdida en un mar de preocupaciones. 8 potros, 8 pequeñas vidas que ahora dependían completamente de él. Sabía por experiencia que criar a un solo potrillo huérfano era un desafío monumental. Requería alimentaciones cada 2 horas durante las primeras semanas, vigilancia constante, gastos enormes en fórmula especial y cuidados veterinarios. Multiplicar eso por 8 parecía una tarea imposible, pero cuando pensaba en esos ojos asustados y en la forma en que Esperanza había protegido a sus bebés hasta el último aliento, sabía que no había otra opción. Cuando llegaron al rancho, ya había un pequeño grupo esperándolos. La noticia se había corrido rápidamente entre los trabajadores del lugar, y varios de ellos habían venido a ofrecer su ayuda. Entre ellos estaba don Esteban, el ranchero vecino, un hombre mayor de casi 70 años que había conocido a Miguel Ángel desde que éste era un niño. Don Esteban observó el remolque con expresión seria mientras los hombres comenzaban a descargar a los potros. «Miguel Ángel, supe lo de Esperanza. Lo siento mucho, muchacho. Era una yegua magnífica». El veterano asintió agradecido por las condolencias, pero sin detenerse en su trabajo,
de supervisar el traslado de los pequeños al establo principal. Carmen había convertido uno de los establos más grandes en una especie de sala de maternidad improvisada. Había colocado pacas de paja fresca para crear 8 áreas separadas pero interconectadas donde cada potrillo pudiera descansar. Lámparas de calor colgaban del techo para mantener la temperatura adecuada, y en una mesa larga había dispuesto biberones, fórmula para potros, toallas limpias, termómetros y todo el equipo médico básico que pudieran necesitar. La mujer se movía con eficiencia militar, dirigiendo a los ayudantes sobre dónde colocar cada cosa, verificando que las lámparas funcionaran correctamente y preparando las primeras botellas de leche. Uno por uno, los potros fueron llevados al establo y colocados en sus áreas designadas. Miguel Ángel les había puesto nombres temporales basándose en sus marcas distintivas para poder llevar un registro médico adecuado. Estaba Estrella, la pequeña con la marca blanca en la frente. Dorado, el de pelaje brillante. Sombra, el más oscuro y el más enfermo. Manchas, que tenía un patrón moteado único. Calcetines con las 4 patas blancas. Luna, de color gris claro. Canela, con un tono rojizo distintivo. Y finalmente Pequeño, el más chico del grupo que apenas podía mantenerse en pie. El veterinario llegó 1 hora después. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad que había atendido a los animales del rancho durante más de 1 década. Examinó a cada potrillo meticulosamente, tomando notas detalladas en su libreta mientras Miguel Ángel y Carmen observaban con ansiedad. Después de revisar al último, Sombra, el doctor se quitó los guantes y se volvió hacia ellos con expresión grave. «Van a necesitar un milagro», les dijo sin rodeos. «Todos están deshidratados y desnutridos. Este de aquí, Sombra, tiene neumonía temprana además de todo lo demás. Necesita antibióticos inmediatamente y monitoreo constante. Los otros tienen más probabilidades, pero créanme cuando les digo que esto va a ser una batalla». Miguel Ángel había esperado malas noticias, pero escucharlas en voz alta aún dolía. «¿Qué probabilidades les da, doctor?». Ramírez suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Si tuviera que ser honesto, Miguel Ángel, diría que con suerte 4 de ellos lo lograrán, tal vez 5 si tienen muchísima suerte y dedicación absoluta. Sombra tiene menos del 30% de probabilidades. Los demás están entre 50 y 70%. Pero entiéndeme, estas son solo probabilidades. He visto potros en peores condiciones sobrevivir con los cuidados adecuados, y he visto casos que parecían seguros colapsar de la noche a la mañana. Lo que sí puedo decirte es que vas a necesitar alimentarlos cada 2 horas, durante al menos las primeras 2 semanas, día y noche sin excepción». Carmen tomó la mano de su esposo apretándola con fuerza. «Lo haremos», dijo con determinación. «Lo que sea necesario, lo haremos». El doctor Ramírez asintió con respeto. «Les dejaré antibióticos para Sombra, suplementos vitamínicos para todos y probióticos para ayudar con la digestión. La fórmula que tienen está bien, pero voy a recomendar una marca específica que tiene mejor balance nutricional para huérfanos. También necesitarán suero oral en caso de que alguno desarrolle diarrea, lo cual es común cuando cambian de leche materna a fórmula. Voy a escribirles un protocolo detallado de alimentación y cuidados y regresaré mañana a primera hora para ver cómo están». Mientras el doctor preparaba sus recetas y recomendaciones, don Esteban se acercó a Miguel Ángel. «Escucha, muchacho», le dijo en voz baja. «Sé que no quieres oírlo, pero tengo que decírtelo porque te aprecio. Esto va a costarte una fortuna. 8 potros huérfanos. Eso es fórmula especializada por meses, cuidados veterinarios constantes, medicamentos. Estamos hablando de miles de dólares, y eso sin contar el tiempo y el esfuerzo.
Algunos de esos potros probablemente no van a sobrevivir sin importar cuánto hagas. Tal vez deberías considerar. El hombre dejó la frase sin terminar, pero ambos sabían lo que estaba sugiriendo. Miguel Ángel miró al viejo ranchero a los ojos. Don Esteban, respeto su opinión y sé que viene de un buen lugar, pero pasé años en la guerra viendo morir a gente que no tenía por qué morir, viendo cómo se tomaban decisiones sobre quién valía la pena salvar y quién no, basándose en probabilidades y recursos. Juré que si alguna vez volvía a casa, nunca más tomaría una decisión así. Estos potros merecen una oportunidad de vivir, y mientras haya un aliento en mi cuerpo, se la voy a dar. No me importa cuánto cueste, no me importa si duermo o no duermo. Esperanza murió protegiéndolos, y voy a honrar ese sacrificio. El viejo ranchero estudió el rostro de Miguel Ángel por un largo momento, viendo en sus ojos esa determinación férrea que había visto antes en hombres que habían ido a la guerra y regresado cambiados. Finalmente asintió. Está bien, muchacho. Entonces cuenta conmigo para ayudar. Tengo 2 de mis muchachos que pueden venir a darte una mano con las alimentaciones nocturnas. Y no me vengas con que no puedes pagar. Esto no es un negocio, es un favor entre vecinos. La oferta tomó a Miguel Ángel por sorpresa y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, don Esteban. No sabe cuánto significa eso para mí. La primera noche fue una prueba de resistencia que Miguel Ángel no había experimentado desde sus días en el servicio militar. A las 10 de la noche comenzó la primera ronda de alimentación. Carmen y él trabajaban en sincronía perfecta, ella preparando los biberones mientras él se movía de un potrillo a otro, verificando temperaturas, limpiando narices congestionadas y hablándoles con voz suave para calmarlos. Los pequeños estaban confundidos y asustados. Algunos rechazaban el biberón al principio, buscando instintivamente el olor y la textura familiar de su madre. Miguel Ángel tuvo que usar toda su paciencia para enseñarles a aceptar la tetina artificial, presionándola suavemente contra sus labios hasta que finalmente comenzaban a succionar. Estrella fue la primera en aceptar el biberón, bebiendo con avidez hasta vaciar la botella completa. Dorado le siguió poco después, aunque con menos entusiasmo. Manchas y Calcetines tardaron más en convencerse, pero eventualmente cedieron al hambre que los consumía. Luna rechazó el alimento por completo durante la primera hora, y Miguel Ángel tuvo que recurrir a un tubo de alimentación para asegurarse de que recibiera los nutrientes necesarios. Canela bebió la mitad de su porción antes de colapsar de cansancio. Pequeño, fiel a su nombre, apenas pudo tomar unos sorbos antes de quedarse dormido con la tetina aún en la boca. Pero fue Sombra quien más preocupaba a Miguel Ángel. El potrillo de pelaje oscuro yacía en su área con respiración trabajosa, sus costillas visibles bajo la piel y sus ojos vidriosos de fiebre. El veterano se arrodilló junto a él, acariciando su cuello con ternura mientras intentaba hacer que tomara aunque fuera un poco de leche. «Vamos, campeón», le susurraba. «Sé que estás cansado, sé que no te sientes bien, pero necesitas comer para ponerte fuerte. Tu mamá hubiera querido que lucharas». Las palabras parecían absurdas incluso mientras las decía, pero Miguel Ángel había aprendido en la guerra que a veces hablar, aunque nadie entendiera las palabras, era lo único que mantenía viva la esperanza. Después de administrar los antibióticos a Sombra según las instrucciones del doctor Ramírez, Miguel Ángel finalmente se permitió un breve descanso. Eran casi las 12 de la noche. En 2 horas tendría que empezar el proceso nuevamente. Se dejó caer en una silla vieja que habían colocado en una esquina del establo, con cada músculo de su cuerpo gritando de cansancio. Carmen se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿En qué estábamos pensando?»,
murmuró ella con una risa cansada. 8 potros. Debimos habernos vuelto locos. Miguel Ángel sonrió débilmente, pasando un brazo alrededor de su esposa. Probablemente, pero es una locura necesaria. El sonido de un vehículo acercándose lo sacó de su momento de tranquilidad. Por la puerta del establo aparecieron 2 jóvenes, los hijos de don Esteban, Tomás y Gabriel. «Venimos a relevarlos», dijo Tomás, un muchacho robusto de 22 años con una sonrisa amable. «Papá dijo que ustedes necesitan dormir un par de horas. Nosotros nos encargaremos de la alimentación de las 2 de la mañana». Miguel Ángel quiso protestar, decir que podían manejarlo, pero la gratitud lo venció. Les dejó las instrucciones detalladas, mostrándoles cómo preparar las botellas a la temperatura correcta, cómo sostener a cada potrillo y qué señales de peligro debían buscar. Sobre todo, cuiden a Sombra, les advirtió. Si su respiración empeora o si la fiebre sube, vengan a despertarme inmediatamente. Carmen prácticamente tuvo que arrastrar a Miguel Ángel de regreso a la casa. El hombre se resistía a alejarse del establo, preocupado por dejar a los potros en manos de otros, pero su cuerpo finalmente se rindió ante el agotamiento. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse las botas y en cuestión de segundos estaba dormido. Pero fue un sueño inquieto, lleno de imágenes de esperanza y los potros, mezcladas con recuerdos de la guerra, de compañeros caídos y promesas que había hecho de valorar cada vida que pudiera salvar. El sonido del despertador a las 4 de la mañana fue como un golpe físico. Miguel Ángel se levantó con dificultad, cada articulación protestando, y se dirigió de regreso al establo. Tomás y Gabriel estaban terminando de alimentar al último potrillo, luciendo casi tan cansados como él se había sentido horas antes. «¿Cómo les fue?», preguntó Miguel Ángel ansioso. Tomás le entregó una hoja donde habían anotado cuánto había comido cada uno y cualquier observación relevante. «Mejor de lo esperado», respondió. «Todos comieron algo, aunque Luna todavía pelea contra el biberón. Sombra tomó un poco más que en la primera alimentación y su temperatura bajó medio grado. Creemos que los antibióticos están empezando a hacer efecto». Las palabras fueron como música para los oídos de Miguel Ángel. Se despidió de los muchachos con gratitud profunda y comenzó su turno de las 4 de la mañana. Esta vez los potros reconocieron su voz y su olor, y varios de ellos comenzaron a levantarse, anticipando la comida. Era una señal alentadora, un indicio de que sus cuerpos estaban comenzando a responder al cuidado y la nutrición. Miguel Ángel se movió metódicamente de un área a otra, hablándole a cada potrillo por su nombre, acariciándolos mientras bebían, verificando que no hubiera signos de cólico o diarrea. Cuando llegó a Sombra, el potrillo estaba de pie, algo que no había logrado hacer la noche anterior. Sus ojos, aunque aún apagados, mostraban un poco más de vida. «Así se hace», campeón, le dijo Miguel Ángel con una sonrisa genuina. «Sabía que vencerías». Esta vez Sombra aceptó el biberón con menos resistencia, bebiendo casi la mitad antes de cansarse. Era un progreso pequeño pero significativo, y Miguel Ángel lo anotó cuidadosamente en la tabla que Carmen había creado para llevar registro del progreso de cada potrillo. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de alimentaciones, limpiezas, chequeos médicos y preocupaciones constantes. Miguel Ángel perdió la noción del tiempo, viviendo en bloques de 2 horas entre una alimentación y otra. Carmen se turnaba con él, asegurándose de que comiera y descansara aunque fuera brevemente. Los muchachos de don Esteban venían cada noche para darles un respiro, y pronto otros vecinos comenzaron a aparecer ofreciendo ayuda. La señora Martínez, una ranchera retirada, traía comida casera.
El herrero del pueblo donó tiempo para reparar las cercas del corral. Incluso el dueño de la tienda de suministros agrícolas ofreció un descuento en la fórmula para potros. La comunidad se había movilizado alrededor de esos 8 pequeños huérfanos, y Miguel Ángel se sentía abrumado por la bondad de la gente. En los momentos más oscuros de la noche, cuando estaba solo en el establo alimentando a un potrillo, mientras los demás dormían, reflexionaba sobre cómo algo tan trágico como la muerte de Esperanza había unido a tantas personas en un propósito común. Al cabo de una semana, los cambios en los potros eran visibles y alentadores. Estrella había ganado peso notablemente y su pelaje comenzaba a brillar con un lustre saludable. Dorado corría en pequeños círculos por su área, relinchando con alegría cada vez que Miguel Ángel aparecía con el biberón. Manchas y Calcetines habían desarrollado una amistad peculiar, durmiendo siempre uno junto al otro y buscándose mutuamente cuando se asustaban. Luna finalmente había aceptado el biberón sin resistencia, aunque seguía siendo la más tímida del grupo. Canela mostraba signos de ser la más independiente, explorando cada rincón de su espacio con curiosidad insaciable. Pequeño, a pesar de su tamaño diminuto, había demostrado tener un espíritu luchador feroz, peleando por cada sorbo de leche como si su vida dependiera de ello, lo cual era literalmente cierto. Sombra continuaba siendo el caso más delicado. Aunque los antibióticos habían controlado la neumonía y su fiebre había cedido, el potrillo seguía siendo notablemente más débil que sus compañeros. Se cansaba rápidamente, su apetito era errático y había momentos en los que simplemente se rendía y dejaba de intentar levantarse. Miguel Ángel pasaba más tiempo con él que con ningún otro, sentándose en su área durante horas, sosteniéndolo cuando temblaba, hablándole cuando los ojos se le cerraban de cansancio. Había algo en Sombra que le recordaba a sí mismo después de la guerra, esa sensación de estar profundamente cansado, no solo en el cuerpo, sino en el alma, de preguntarse si realmente valía la pena seguir luchando. Una noche particularmente difícil, cuando Sombra había rechazado 2 alimentaciones consecutivas y su temperatura había vuelto a subir, Miguel Ángel se quedó solo con él en el establo, después de que Carmen se retirara a descansar. El hombre se sentó en la paja junto al potrillo, con la espalda apoyada contra la pared de madera, y comenzó a hablar. No le habló al potrillo sobre caballos o ranchos o cosas que pudiera entender. En cambio, por primera vez en años, habló sobre la guerra, habló sobre el miedo, sobre el cansancio, sobre los amigos que había perdido. Habló sobre las noches en que había querido rendirse, en que el peso de todo lo que había visto y hecho parecía demasiado para seguir cargándolo. No sé si puedes entender lo que te digo, Sombra le susurró Miguel Ángel mientras acariciaba suavemente el cuello del potrillo, pero sé lo que es sentir que no tienes fuerzas para seguir. Sé lo que es estar tan cansado que solo quieres cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Yo estuve ahí. Cuando volví de la guerra, había días en que no quería levantarme de la cama. Días en que el mundo parecía un lugar demasiado oscuro y pesado. Pero ¿sabes qué fue lo que me salvó? Fue encontrar algo por lo que valía la pena luchar. Para mí fueron los animales, este rancho, Carmen. Y ahora ustedes 8 pequeños que me necesitan. Miguel Ángel hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Tú tienes 7 hermanos que te necesitan, le dijo. Tienes una manada que va a querer conocerte cuando crezcas. Tienes todo un mundo de praderas verdes y cielos abiertos esperándote. Sé que estás cansado, sé que te duele, pero tienes que seguir luchando. Por tu madre que dio su vida protegiéndote. Por mí que he puesto todo lo que tengo en salvarte. Y sobre todo por ti mismo, porque mereces vivir esta vida. Mereces correr libre bajo el sol.
como si hubiera entendido cada palabra. Sombra levantó ligeramente la cabeza y miró a Miguel Ángel con esos ojos oscuros y profundos. Por un momento, los dos seres compartieron algo inefable, una conexión que trascendía las barreras entre especies. El potrillo hizo un pequeño sonido, casi como un suspiro, y luego empujó su hocico contra la mano de Miguel Ángel buscando contacto. El veterano sonrió a través de las lágrimas y acercó el biberón una vez más. Esta vez, Sombra comenzó a beber. No mucho, pero algo era algo. Era una señal de que aún tenía voluntad de vivir, de que la llama dentro de él no se había extinguido completamente. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez llegó para su visita semanal. Había venido cada 2 o 3 días para monitorear el progreso de los potros, siempre sin cobrar por sus servicios, a pesar de las insistencias de Miguel Ángel. Mientras examinaba a cada uno, su expresión pasó de profesional a genuinamente sorprendida. «Miguel Ángel, no sé cómo lo has hecho», dijo finalmente después de revisar al último potrillo. «Cuando los vi esa primera noche, honestamente pensé que perderías a la mitad. Pero mira esto, 7 de ellos están en excelente condición considerando las circunstancias. Incluso Sombra, aunque todavía es el más débil, ha mejorado más de lo que esperaba. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Las palabras del veterinario fueron como un bálsamo para el alma cansada de Miguel Ángel. Durante días había trabajado sin descanso, cuestionándose constantemente si estaba haciendo lo correcto, si su esfuerzo realmente estaba marcando una diferencia. Escuchar la confirmación profesional de que sí, que estos pequeños estaban prosperando bajo su cuidado, le dio una renovada sensación de propósito. «No es solo mi mérito», respondió humildemente. «Carmen ha estado conmigo en cada paso. Los muchachos de don Esteban nos dan descanso por las noches. La comunidad entera ha estado ayudando. Esto ha sido un esfuerzo de todos». El doctor Ramírez asintió comprensivamente. «Aún así, tú eres quien ha tomado la decisión más difícil. La mayoría de los rancheros habrían sacrificado a estos potros por razones económicas. No los culpo, es una decisión práctica. Pero tú elegiste el camino difícil, el camino del corazón por encima de la cartera. Eso dice mucho sobre tu carácter». El veterinario hizo una pausa antes de continuar. «Tengo que decirte algo sobre Esperanza. Los resultados de la autopsia llegaron ayer». Miguel Ángel sintió que se le tensaban los músculos, preparándose para malas noticias. «¿Qué descubrieron?» «Fue un aneurisma aórtico», respondió el doctor con tono grave. «Una debilidad en la pared de la arteria principal que se rompió súbitamente. No había forma de predecirlo, no había síntomas previos que pudieras haber notado. Simplemente sucedió. La buena noticia es que no fue contagioso y no fue causado por negligencia o mala nutrición. Esperanza estaba en perfecta salud en todos los demás aspectos. A veces la naturaleza tiene defectos ocultos que no podemos ver hasta que es demasiado tarde». La información trajo un cierre agridulce a Miguel Ángel. Por un lado, le dolía saber que no había nada que pudiera haber hecho para prevenir la muerte de Esperanza, que su yegua favorita había sido arrebatada por un defecto invisible e impredecible. Por otro lado, sentía alivio al saber que no había cometido ningún error en su cuidado, que no había señales que hubiera pasado por alto. Esperanza simplemente había tenido mala suerte, pero había logrado reunir a sus 8 potros antes del final, protegiéndolos con su cuerpo hasta que ya no pudo más. Ese acto final de amor maternal era lo que Miguel Ángel elegiría recordar, no la tragedia de su muerte súbita. Con el paso de las semanas, la rutina en el rancho se estableció en un ritmo más manejable. Los potros ahora comían cada 4 horas en lugar de cada 2, lo que permitía periodos más largos de sueño para todos los involucrados.
Miguel Ángel había aprendido las peculiaridades de cada uno de sus pequeños huérfanos. Estrella era la más disciplinada, bebía su porción completa sin derramar ni una gota y luego se acostaba tranquilamente a digerir. Dorado era juguetón y torpe, frecuentemente tirando el biberón en su entusiasmo y terminando con leche por todo su hocico. Manchas y calcetines continuaban siendo inseparables, y si uno se retrasaba en la alimentación, el otro esperaba ansiosamente hasta que pudieran estar juntos nuevamente. Luna había florecido de manera sorprendente una vez que superó su timidez inicial. Ahora se acercaba corriendo cada vez que escuchaba pasos acercándose al establo, relinchando con entusiasmo. Canela había confirmado su naturaleza independiente y curiosa, y Miguel Ángel tuvo que reforzar las puertas de su área después de que la potrilla descubriera cómo abrirlas con su hocico. Pequeño, desafiando todas las expectativas, y su nombre había crecido más rápido que cualquiera de sus hermanos, compensando su retraso inicial con un apetito voraz y una energía inagotable. Y luego estaba Sombra, quien continuaba siendo un enigma, con días buenos en los que parecía estar recuperándose y días malos en los que retrocedía a ese estado de debilidad extrema. Una tarde de domingo, mientras Miguel Ángel descansaba brevemente en el porche de su casa, llegó una visita inesperada. Un sedán elegante se detuvo frente a la entrada principal y de él descendió un hombre de traje que desentonaba completamente con el ambiente rústico del rancho. El visitante se acercó con pasos medidos, ajustándose las gafas de sol mientras evaluaba los alrededores con expresión calculadora. ¿Es usted Miguel Ángel Ruiz?, preguntó con una voz que tenía un tono de negocios que inmediatamente puso en guardia al veterano. Así es, respondió Miguel Ángel sin levantarse de su silla. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre extendió una tarjeta de presentación. Soy Rodrigo Vega, representante de Hacienda El Dorado. Me enteré de su situación con los 8 potros huérfanos y vengo a hacerle una propuesta. Miguel Ángel tomó la tarjeta, pero no la miró, manteniendo sus ojos fijos en el visitante. Hacienda El Dorado era conocida en la región como una operación de cría de caballos de alto nivel, con instalaciones de última generación y conexiones con compradores internacionales. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó con cautela evidente en su voz. Vega sonrió con la confianza de alguien acostumbrado a cerrar tratos. Entiendo que está invirtiendo recursos considerables en esos potros, fórmula, cuidados veterinarios, su tiempo personal. Todo eso tiene un costo. Estoy autorizado a ofrecerle una compensación generosa por los 8 potros. Los llevaríamos a nuestras instalaciones donde tenemos yeguas nodrizas disponibles y un equipo completo de especialistas. Los potros recibirían el mejor cuidado posible y usted quedaría libre de esta carga económica y emocional. Es una situación beneficiosa para todos, especialmente para los animales. Miguel Ángel sintió que la ira comenzaba a hervir en su interior, pero mantuvo su voz calmada. No están en venta. El hombre parpadeó, claramente no esperando un rechazo tan directo. Señor Ruiz, tal vez no entendió la magnitud de mi oferta. Estoy hablando de $50,000 por los 8 potros. Eso es más de lo que valen en el mercado actual, considerando su edad y falta de pedigrí comprobado. Es una oferta extremadamente generosa. Miguel Ángel se puso de pie lentamente, su estatura completa y su postura militar haciendo que el visitante retrocediera un paso involuntariamente. Escúcheme bien, señor Vega, dijo Miguel Ángel con voz fría como el acero. Esos potros no son una inversión económica para mí. No son mercancía. Son vidas que salvé. Son el último legado de una yegua que amé y respeté. Su madre murió protegiéndolos, y yo hice una promesa de cuidarlos sin importar el costo. Así que no me importa si me ofrece 50,000 o 500,000.
No están en venta, no ahora, no nunca. La firmeza en sus palabras no dejaba espacio para negociación, pero Vega no era de los que se rendían fácilmente. Señor Ruiz, sea razonable, insistió el hombre. Usted es un ranchero pequeño, no tiene los recursos de una operación como la nuestra. ¿Qué pasará cuando esos potros crezcan? ¿Tiene suficiente tierra para todos? ¿Suficiente dinero para alimentar a 8 caballos adultos? ¿Y si alguno se enferma y necesita cirugía costosa? Piense en el futuro. Nosotros podemos ofrecerles una vida que usted simplemente no puede proporcionarles. Las palabras estaban diseñadas para sembrar duda, para hacer que Miguel Ángel cuestionara su capacidad de cumplir lo que había prometido. Pero el veterano había enfrentado cuestionamientos mucho más duros en su vida. Tal vez tenga razón, respondió Miguel Ángel con una calma que contrastaba con la tensión en su mandíbula. Tal vez no pueda darles instalaciones de lujo o entrenamiento de campeonato, pero puedo darles algo que su dinero no puede comprar. Puedo darles amor, dedicación y lealtad. Puedo mirarlos a los ojos cada día y saber que cada uno de ellos importa, no como un activo financiero, sino como un ser vivo que merece respeto y dignidad. Así que le voy a pedir, amablemente, que se retire de mi propiedad antes de que deje de ser amable. Vega estudió a Miguel Ángel por un largo momento, reconociendo en él el tipo de determinación que no se podía comprar ni negociar. El hombre suspiró, guardando su billetera que había sacado, anticipando cerrar el trato. Muy bien, señor Ruiz. Respeto su decisión, aunque creo que es equivocada. Pero déjeme mi tarjeta de todas formas. Si alguna vez cambia de opinión, o si las circunstancias se vuelven demasiado difíciles, la oferta permanecerá abierta. Miguel Ángel tomó la tarjeta solo para asegurarse de que el hombre se fuera, y en cuanto el sedán desapareció por el camino de tierra, la rompió en pedazos pequeños y los dejó caer al viento. Carmen salió al porche justo a tiempo para ver los pedazos de la tarjeta dispersándose en el viento. No necesitó preguntar qué había pasado. La expresión en el rostro de su esposo lo decía todo. Se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su mejilla contra su hombro. «Hiciste lo correcto», le dijo suavemente. «Esos potros son nuestra familia ahora». Miguel Ángel cubrió las manos de su esposa con las suyas, sintiendo gratitud por tener a alguien que entendía sin necesidad de explicaciones largas. Después de un momento de silencio compartido, ambos regresaron al establo, donde 8 pequeñas vidas los esperaban con relinchos hambrientos. Al cumplirse el primer mes desde el rescate, los potros habían experimentado una transformación notable. Ya no eran las criaturas frágiles y asustadas que Miguel Ángel había encontrado junto al cuerpo de su madre. Ahora corrían y jugaban en el corral especialmente modificado para ellos, persiguiéndose unos a otros con la alegría despreocupada propia de la juventud. Estrella se había convertido en la líder natural del grupo, siempre la primera en explorar algo nuevo y la que alertaba a los demás si percibía algún peligro. Dorado había desarrollado un apego particular a Miguel Ángel, siguiéndolo por todas partes como un cachorro gigante cada vez que el hombre entraba al corral. Manchas y Calcetines continuaban siendo el dúo inseparable, desarrollando un lenguaje propio de relinchos y movimientos que solo ellos parecían entender completamente. Luna había superado su timidez hasta tal punto que ahora era ella quien iniciaba los juegos, galopando en círculos hasta que los demás se unían a la diversión. Canela había confirmado ser la más inteligente del grupo, aprendiendo a abrir no solo puertas, sino también el pestillo del comedero, donde guardaban el suplemento de grano. Pequeño ya no era tan pequeño. Su cuerpo se había llenado y fortalecido hasta el punto de que ahora era casi del mismo tamaño que sus hermanos.
Pero era Sombra quien había experimentado el cambio más dramático y conmovedor. El potrillo, que una vez estuvo al borde de la muerte, que había rechazado la comida y parecía haber perdido la voluntad de vivir, ahora trotaba junto a sus hermanos con una energía renovada. Aunque todavía era el más delgado y se cansaba más rápido que los demás, el brillo había regresado a sus ojos. Había algo especial en la relación entre Sombra y Miguel Ángel, un vínculo forjado en aquellas noches oscuras cuando el veterano había compartido sus propias luchas internas con el potrillo moribundo. Era como si ambos se hubieran salvado mutuamente. Una tarde, mientras Miguel Ángel observaba a los 8 potros jugando en el corral, don Esteban se acercó apoyándose en la cerca a su lado. El viejo ranchero había venido casi a diario durante el último mes, ayudando con tareas pequeñas y simplemente disfrutando de ver el progreso de los animales. «Has hecho algo extraordinario aquí, muchacho», dijo el anciano con admiración genuina en su voz. «Cuando escuché por primera vez sobre los 8 huérfanos, pensé que estabas loco. Pero míralos ahora. Están saludables, felices, llenos de vida. Has demostrado que el corazón y la dedicación pueden lograr lo que el dinero y la tecnología a veces no pueden». Miguel Ángel sonrió, sintiéndose humilde ante el cumplido. «No fue solo yo, don Esteban. Usted, sus hijos, Carmen, el doctor Ramírez, toda la comunidad. Esto fue un esfuerzo colectivo». El viejo ranchero asintió, pero insistió en su punto. «Tal vez. Pero fuiste tú quien tomó la decisión difícil cuando nadie te habría culpado por tomar el camino fácil. Fuiste tú quien se quedó despierto noche tras noche. Fuiste tú quien les hablaba y los amaba cuando más lo necesitaban. Eso no se puede delegar». En ese momento, Sombra se separó del grupo y trotó hacia Miguel Ángel, empujando su hocico contra la mano del hombre buscando caricias. El veterano rió y acarició el cuello del potrillo, sintiendo bajo su palma el calor y la vida pulsante. Sin embargo, no todo había sido fácil. Los costos financieros de mantener a 8 potros en crecimiento estaban comenzando a pesar seriamente en las finanzas del rancho. Miguel Ángel había gastado sus ahorros en fórmula especializada, suplementos vitamínicos y visitas veterinarias. Ahora, con los potros entrando en una nueva fase de crecimiento que requería más alimento y cuidados diferentes, se encontraba haciendo cálculos preocupantes cada noche en la mesa de la cocina. Carmen lo encontraba frecuentemente con papeles esparcidos, sumando y restando números que nunca parecían llegar a un resultado positivo. Una noche, ella se sentó frente a él con expresión seria. «Miguel Ángel, necesitamos hablar sobre el dinero». El hombre levantó la vista de sus cálculos, viendo la preocupación en los ojos de su esposa. Lo sé, respondió con voz cansada. «Hemos gastado casi todo lo que teníamos ahorrado. Si seguimos a este ritmo, en 3 meses estaremos en problemas serios». Carmen tomó su mano a través de la mesa. «No me malinterpretes, no me arrepiento de ni un solo peso que hayamos gastado en esos potros. Pero necesitamos un plan. No podemos seguir así indefinidamente sin considerar alternativas». Miguel Ángel sabía que ella tenía razón. La oferta de Rodrigo Vega volvió a su mente, esos $50,000 que resolverían todos sus problemas financieros. Pero cada vez que consideraba la posibilidad, aunque fuera brevemente, sentía una opresión en el pecho que lo hacía descartar la idea de inmediato. «No puedo venderlos», Carmen dijo finalmente. «Hice una promesa». Su esposa apretó su mano con más fuerza. «No estoy sugiriendo que los vendas. Solo estoy diciendo que necesitamos encontrar otra manera de generar ingresos. Tal vez podríamos ofrecer servicios de entrenamiento o vender algunos de nuestros otros productos del rancho. Tiene que haber una solución que no involucre separarte de los potros». La conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo acercándose.
Era inusual recibir visitas tan tarde en la noche, y Miguel Ángel salió a ver quién era. Para su sorpresa, era el padre Domingo, el sacerdote del pueblo, acompañado por 3 mujeres de la comunidad. «Buenas noches», Miguel Ángel saludó el padre con una sonrisa cálida. «Espero no estar llegando en mal momento». El veterano negó con la cabeza, invitándolos a pasar. El grupo entró a la cocina, donde Carmen preparó café rápidamente, curiosa por el propósito de esta visita nocturna. El padre Domingo esperó a que todos estuvieran sentados alrededor de la mesa antes de comenzar a hablar. «Miguel Ángel, Carmen, la razón de nuestra visita es simple pero importante. La historia de lo que han hecho por esos 8 potros huérfanos se ha extendido por todo el pueblo y más allá. La gente está conmovida por su dedicación y su compasión». Una de las mujeres, la señora Hernández, quien dirigía la cooperativa de artesanas del pueblo, sacó un sobre grande de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Cuando nos enteramos de la situación financiera en la que se encuentran por cuidar de los potros, decidimos hacer algo al respecto». Miguel Ángel miró el sobre sin tocarlo, confundido sobre su contenido. El padre Domingo sonrió ante su expresión. «Ábrelo, hijo». Con manos temblorosas, Miguel Ángel abrió el sobre y encontró dentro un fajo considerable de billetes junto con varias cartas manuscritas. «Esto es», continuó el padre Domingo, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos del veterano, «una colecta que hicimos en el pueblo. Cada familia contribuyó lo que pudo. Algunos dieron dinero, otros donaron sacos de alimento para caballos. Otros se comprometieron a ayudar con el trabajo del rancho sin cobrar. Hay más de 20,000 pesos aquí y promesas de apoyo continuo». Carmen cubrió su boca con ambas manos, visiblemente emocionada. Las otras 2 mujeres que acompañaban al padre Domingo asintieron con sonrisas cálidas. Además, dijo la señora Martínez, la dueña del restaurante local, «hemos organizado una rifa y una venta de pasteles para el próximo mes. Todo lo recaudado irá directamente a ayudar con los gastos de los potros. Y no somos solo nosotros. Hay gente de pueblos vecinos que ha escuchado la historia y quiere contribuir también». Miguel Ángel no podía hablar. La emoción le había cerrado la garganta. Finalmente logró articular unas palabras entrecortadas. «No sé qué decir. Esto es demasiado generoso. No puedo aceptar». El padre Domingo levantó una mano para detener sus protestas. «Miguel Ángel, déjame explicarte algo. Cuando hiciste la decisión de salvar a esos potros, a pesar del costo personal, no solo estabas salvando 8 vidas animales, estabas dándonos a todos un ejemplo de lo que significa poner los valores por encima del beneficio propio. En un mundo donde todo se mide en términos de ganancia y pérdida, tú elegiste el camino del corazón. Eso ha inspirado a toda la comunidad. Déjanos ser parte de este milagro. Déjanos ayudarte a continuar esta obra de amor». Las palabras del sacerdote tocaron algo profundo en Miguel Ángel, ese lugar donde guardaba sus cicatrices de guerra y sus dudas sobre su propio valor. Carmen tomó la mano de su esposo bajo la mesa, apretándola con fuerza para darle apoyo. Miguel Ángel finalmente asintió, aceptando el regalo no solo como ayuda financiera, sino como un acto de fe de su comunidad. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Prometo que cada peso será usado sabiamente para cuidar de esos potros, y algún día, cuando estén grandes y fuertes, encontraré la manera de devolver a la comunidad todo lo que han hecho por nosotros». Los visitantes se quedaron un poco más, tomando café y compartiendo historias sobre cómo la noticia de los 8 huérfanos había tocado los corazones de tantas personas. Antes de partir, el padre Domingo bendijo la casa y el establo, pidiendo protección divina sobre los animales y sus cuidadores. Esa noche, después de que los visitantes se fueron,
Miguel Ángel y Carmen caminaron juntos hacia el establo para la última ronda de alimentación del día. El dinero de la colecta les había quitado un peso enorme de los hombros, pero más importante aún, les había renovado la fe en la bondad humana. Los potros los recibieron con sus habituales relinchos de bienvenida, empujándose unos a otros para ser los primeros en acercarse. Miguel Ángel se tomó su tiempo con cada uno, acariciándolos y hablándoles suavemente mientras Carmen preparaba las porciones finales de comida del día. Cuando llegó a Sombra, el potrillo que había estado tan cerca de la muerte, Miguel Ángel se arrodilló junto a él y lo abrazó. «¿Sabes una cosa?», Sombra le susurró al oído. «Hoy aprendí algo importante. Aprendí que cuando haces lo correcto, cuando actúas desde el amor y no desde el miedo o la conveniencia, el universo conspira para ayudarte. Hay más bondad en el mundo de la que creía, y eso es algo que había olvidado después de la guerra. Ustedes 8 me lo recordaron». Sombra relinchó suavemente como si entendiera, apoyando su cabeza contra el hombro de Miguel Ángel en un gesto de afecto que derritió el corazón del veterano. Los meses siguientes trajeron una rutina más estable y manejable. Con el apoyo financiero de la comunidad, Miguel Ángel pudo comprar alimento de mejor calidad y mantener las visitas veterinarias regulares sin la constante ansiedad de quedarse sin recursos. Los potros continuaron creciendo y desarrollándose, cada uno mostrando su propia personalidad única. Estrella se estaba convirtiendo en una líder natural, con un porte elegante que recordaba a su madre Esperanza. Dorado había desarrollado una velocidad impresionante y adoraba correr a toda velocidad por el corral extendido que Miguel Ángel había construido para ellos. Manchas y Calcetines seguían siendo inseparables, y Miguel Ángel había decidido que cuando llegara el momento de entrenarlos, lo haría como pareja. Luna había florecido en una yegua hermosa y gentil que mostraba particular afinidad con los niños que venían a visitar el rancho. Canela mantenía su naturaleza curiosa y aventurera, siempre siendo la primera en investigar cualquier cosa nueva. Pequeño ya no hacía honor a su nombre, habiendo crecido hasta ser el más grande del grupo, con una estructura robusta y poderosa. Y Sombra, el milagro viviente, había superado todas las expectativas médicas para convertirse en un caballo fuerte, aunque todavía requería atención especial y cuidados adicionales. Una tarde de sábado, el rancho recibió una visita que Miguel Ángel no esperaba. Un autobús escolar se detuvo frente a la entrada y de él descendieron cerca de 30 niños acompañados por sus maestros. El padre Domingo había organizado una excursión para que los estudiantes de la escuela primaria conocieran a los famosos 8 huérfanos. Los niños llegaron con ojos brillantes de emoción, llevando zanahorias y manzanas que habían traído de sus casas. Miguel Ángel, aunque inicialmente abrumado por la cantidad de visitantes pequeños, pronto se encontró disfrutando de compartir la historia de los potros. Los niños escuchaban con atención absoluta, mientras Miguel Ángel les contaba cómo había encontrado a los potros junto al cuerpo de su madre, cómo cada uno había estado al borde de la muerte y cómo con amor y dedicación todos habían sobrevivido. Carmen había preparado limonada casera y galletas, y la tarde se convirtió en una celebración improvisada de vida y esperanza. Los maestros tomaban fotografías mientras los niños, con supervisión cuidadosa, acariciaban a los potros y les daban las golosinas que habían traído. Luna resultó ser una favorita natural entre los más pequeños, permitiendo pacientemente que incluso los niños más tímidos se acercaran y la tocaran. Uno de los niños, un pequeño de apenas 6 años llamado Mateo, se quedó especialmente fascinado con Sombra. El potrillo, sintiendo quizás la inocencia y pureza del niño, se acercó voluntariamente y permitió que Mateo lo acariciara. «Señor Miguel Ángel»,
Preguntó el niño con voz seria. ¿Por qué este se llama Sombra? Miguel Ángel se arrodilló al nivel del niño para responder. Se llama Sombra porque cuando lo encontré estaba muy enfermo, casi como si una sombra oscura lo estuviera cubriendo. Pero ¿sabes qué? Luchó contra esa sombra y ganó. Ahora es uno de los más fuertes, aunque no lo parezca. Los ojos del niño se iluminaron. Como un superhéroe susurró con admiración. Miguel Ángel sonrió, exactamente como un superhéroe. Antes de partir, la maestra principal, la señorita Flores, le entregó a Miguel Ángel un sobre grande. Los niños han estado trabajando en un proyecto especial, explicó. Cuando les conté la historia de los potros huérfanos, cada uno quiso hacer algo para ayudar. Dentro del sobre había docenas de dibujos hechos por los niños, cada uno representando su interpretación de la historia. Había dibujos de Esperanza protegiendo a sus bebés, de Miguel Ángel salvando a los potros, de los 8 pequeños corriendo felices bajo el sol. Algunos eran simples garabatos con crayones, otros eran sorprendentemente detallados para su edad. En cada uno había escrita una nota de agradecimiento o aliento. Miguel Ángel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras miraba cada dibujo. «Estos son tesoros», dijo con voz emocionada. «Los voy a colgar todos en el establo para que los potros los vean cada día». La señorita Flores sonrió. «También tenemos esto». Los niños organizaron una venta de limonada en sus vecindarios el mes pasado. Querían contribuir al cuidado de los potros. Recaudaron 2,000 pesos. Sé que no es mucho, pero lo hicieron con tanto amor. Miguel Ángel aceptó el dinero con gratitud, sabiendo que el valor real no estaba en la cantidad, sino en el gesto. Estos niños han aprendido una lección sobre compasión y comunidad que ningún libro podría enseñarles mejor. Esa noche, después de que todos se fueron y los potros estaban alimentados y descansando, Miguel Ángel colgó cada dibujo en las paredes del establo con pequeñas tachuelas. Transformó el espacio funcional en una galería de arte infantil llena de color y esperanza. Carmen lo observaba desde la puerta, sonriendo ante la dedicación de su esposo. «Mañana van a pensar que el establo explotó de colores», bromeó. Miguel Ángel rió, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Estos dibujos son recordatorios», les dijo señalando las paredes. «Recordatorios de que lo que hacemos aquí importa no solo para nosotros o para estos potros, sino para toda una comunidad que está aprendiendo sobre amor y sacrificio». Los meses continuaron pasando y los potros crecieron de ser pequeñas criaturas frágiles a convertirse en caballos jóvenes fuertes y saludables. Miguel Ángel comenzó el proceso de entrenamiento básico con cada uno, enseñándoles a caminar con cabestro, a aceptar el contacto humano en todas las partes de su cuerpo y a responder a comandos básicos de voz. Cada potrillo mostraba aptitudes diferentes. Estrella tenía un talento natural para el dressage, moviéndose con una gracia innata. Dorado mostraba velocidad pura que sugería potencial para carreras. Manchas y Calcetines trabajaban mejor como equipo, perfectos para tiro o trabajo coordinado. Luna tenía una gentileza excepcional que la hacía ideal para terapia ecuestre con niños o personas con necesidades especiales. Canela mostraba inteligencia aguda perfecta para trabajo de rancho complejo. Pequeño tenía la fuerza y resistencia necesarias para trabajo pesado. Y Sombra, a pesar de sus problemas de salud iniciales, mostraba una conexión espiritual con Miguel Ángel que iba más allá del entrenamiento normal, como si pudieran leer los pensamientos del otro. El veterano sabía que Sombra nunca sería vendido o dado. Ese potrillo se quedaría con él hasta que uno de los dos dejara este mundo. Un año después del rescate,
Miguel Ángel organizó un evento especial en el rancho. Invitó a todos los que habían ayudado en el viaje, desde el doctor Ramírez hasta los muchachos de don Esteban, desde el padre Domingo hasta la señorita Flores y sus estudiantes. Era una celebración del primer aniversario de los 8 huérfanos, un día para agradecer a la comunidad y para mostrar el resultado de su apoyo colectivo. Carmen había preparado comida para todos y había música en vivo cortesía de un grupo local que ofreció tocar gratuitamente para la ocasión. Los invitados llegaron por docenas, llenando el rancho de risas y conversaciones animadas. Pero el momento culminante llegó cuando Miguel Ángel llevó a los 8 caballos, ahora casi adultos, al corral grande para que todos los vieran. El contraste entre las criaturas frágiles y hambrientas de un año atrás y estos magníficos animales que ahora galopaban con alegría era asombroso. La multitud estalló en aplausos espontáneos mientras los 8 caballos corrían en formación, como si supieran que este era su día especial y quisieran lucirse. Miguel Ángel tomó el micrófono improvisado que alguien había instalado y esperó a que el ruido se calmara. Cuando encontré a estos 8 bebés junto al cuerpo de su madre hace un año, comenzó con voz clara aunque emocionada. No sabía si alguno sobreviviría. Los expertos me dijeron que tal vez 4 lo lograrían con suerte, pero mírenlos ahora. Los 8 están aquí, fuertes y saludables. Esto no pasó por mi esfuerzo solo. Pasó porque una comunidad entera decidió que estas vidas importaban. Cada uno de ustedes hizo esto posible, continuó Miguel Ángel mirando los rostros de sus vecinos y amigos. Don Esteban y sus hijos que sacrificaron su sueño para ayudarme en las noches más difíciles. El doctor Ramírez que nunca me cobró una visita. El padre Domingo y las señoras que organizaron la colecta. Los niños que vendieron limonada. Cada persona que trajo comida, que ofreció una palabra de aliento, que simplemente creyó que esto era posible. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Los aplausos estallaron nuevamente, pero Miguel Ángel levantó una mano pidiendo un momento más. Hay algo más que necesito decir, prosiguió con voz más suave. Yo soy un veterano de guerra. Volví a casa hace años con cicatrices que nadie podía ver, con pesadillas que no compartía con nadie, con una sensación de que había visto demasiada muerte y demasiado sufrimiento. Había días en que me preguntaba cuál era el propósito de todo, y entonces encontré a estos 8 pequeños junto al cuerpo de su madre protectora. En ese momento entendí que mi propósito era simple: salvar vidas que pudiera salvar, dar amor donde pudiera darlo y honrar el sacrificio de aquellos que se fueron protegiéndonos. Esperanza dio su vida protegiendo a sus bebés. Yo he dedicado este año a honrar ese sacrificio, y en el proceso, ustedes me ayudaron a sanarme a mí mismo. Carmen se acercó a su esposo y tomó su mano, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La multitud guardó un silencio respetuoso, muchos limpiándose sus propias lágrimas. Miguel Ángel respiró profundo antes de continuar. He tomado decisiones sobre el futuro de cada uno de estos 8 caballos. Estrella se quedará aquí en el rancho como nuestra yegua reproductora principal, llevando adelante el legado de su madre. Dorado será entrenado para carreras y cualquier premio que gane será donado a la escuela del pueblo para programas educativos. Manchas y Calcetines trabajarán juntos en el rancho de don Esteban, un regalo de gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Luna, continuó Miguel Ángel, será donada al centro de terapia ecuestre que acaban de abrir en el pueblo vecino. Ella tiene el temperamento perfecto para trabajar con niños con necesidades especiales. Canela se quedará aquí como mi caballo de trabajo principal, ayudándome con las tareas diarias del rancho. Pequeño será entrenado para trabajo de rescate y búsqueda. Su fuerza y resistencia lo hacen perfecto para ese propósito.
Y Sombra hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Sombra se queda conmigo para siempre. Él y yo compartimos algo especial. Ambos luchamos contra nuestras propias sombras y ambos ganamos. No podría separarme de él aunque me ofrecieran todo el oro del mundo. La celebración continuó hasta la tarde, con gente acercándose a Miguel Ángel y Carmen para expresar su gratitud por haberles dado algo en qué creer, una historia que demostraba que el bien aún existía en el mundo. Los niños de la escuela corrían alrededor del corral mirando a los caballos con admiración, muchos de ellos declarando que cuando crecieran querían ser veterinarios o rescatistas de animales. La señorita Flores se acercó a Miguel Ángel con una propuesta. Quería traer a sus estudiantes regularmente para que aprendieran sobre cuidado animal y responsabilidad. El veterano aceptó encantado, viendo en ello una oportunidad de multiplicar el impacto positivo de esta historia. Cuando el último invitado se fue y el sol comenzaba a ponerse, Miguel Ángel caminó solo hacia el corral, donde los 8 caballos descansaban después del día emocionante. Se apoyó en la cerca y los observó en silencio, maravillándose ante lo mucho que habían crecido y cambiado. Sombra, sintiendo su presencia, se acercó y apoyó su cabeza sobre el hombro del hombre. Miguel Ángel cerró los ojos y abrazó al caballo, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Las pesadillas de guerra que lo habían atormentado durante tanto tiempo habían disminuido notablemente en el último año. Ahora, cuando cerraba los ojos, en lugar de ver campos de batalla, veía a 8 potros corriendo libres bajo el sol. Carmen se unió a él en la cerca, tomando su mano sin decir nada. Juntos observaron cómo la luz dorada del atardecer bañaba a los caballos, creando un cuadro de belleza serena. Valió la pena, susurró Carmen finalmente. Cada peso gastado, cada noche sin dormir, cada momento de duda, valió la pena. Miguel Ángel asintió, apretando la mano de su esposa. Más de lo que jamás imaginé, respondió. Me dieron mucho más de lo que yo les di a ellos. Me dieron un propósito, me dieron sanación, me devolvieron la fe en la bondad. Esa noche, Miguel Ángel hizo su última ronda de verificación en el establo. Los 8 caballos descansaban tranquilos, sus respiraciones profundas y regulares, llenando el espacio de un ritmo relajante. Se detuvo frente a una fotografía de Esperanza que había enmarcado y colgado en la pared principal del establo. La imagen mostraba a la yegua gigante en su mejor momento, fuerte y elegante, con el sol brillando en su pelaje gris plateado. Cumplí mi promesa, Esperanza le dijo suavemente a la fotografía. Cada uno de tus bebés está vivo y próspero. Tu sacrificio no fue en vano. Vivieron, y al vivir, nos enseñaron a todos nosotros cómo vivir mejor. Apagó las luces y salió del establo, pero no antes de echar un último vistazo a los 8 caballos que habían cambiado su vida. Mientras caminaba de regreso a la casa bajo un cielo lleno de estrellas, Miguel Ángel Ruiz, el veterano de guerra que había visto demasiada muerte, sonrió con una paz genuina. Había encontrado su redención no en olvidar el pasado, sino en honrarlo salvando el futuro. Y en ese rancho bajo las estrellas del norte, 8 caballos dormían seguros, cada uno de ellos un testimonio viviente del poder transformador del amor, la dedicación y el sacrificio. La historia de la yegua gigante muerta y sus 8 potros hambrientos se convirtió en leyenda en la región, pasando de generación en generación como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el amor y la comunidad pueden obrar milagros. Y Miguel Ángel, el hombre destrozado que encontró propósito en salvar vidas, finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado.